Hola mi querido grupo, aquí estoy nuevamente contenta de saludarlos y de terminar esta cuarta parte del nivel 3 del programa Daniel. En esta parte estuvimos hablando sobre la importancia del seguimiento y la evaluación y por qué es importante el seguimiento y la evaluación en un proyecto de vida. Bueno, imagínense que más del 40% de las personas se levantan cada día sin saber por qué lo hacen. Y este tipo de personas van por la vida llevándose a veces generalmente a otros por delante. Porque cuando tú no sabes qué quieres, tú no sabes para dónde vas, puedes engancharte de cualquiera. Entonces, el seguimiento y la evaluación es tan importante porque nos define si realmente en este momento de la vida nosotros estamos cumpliendo con aquello que nos hemos prometido, con aquello que hemos soñado y con aquello a lo que nos hemos comprometido. Realmente el proyecto de vida no es estático. No podemos creer que lo que hemos empezado apenas a plasmar en este proyecto que vamos a presentar signifique ya lo que está hecho para nuestra vida, de ninguna manera. Por eso es importante el seguimiento y la evaluación, porque cada día, diariamente, usted está mirando esos objetivos, esas metas, eso que se propuso realizar en determinado tiempo, y tiene que ir viendo si nuevos acontecimientos, nuevas circunstancias han ameritado que ese proyecto tome nueva forma o deba esperar en algún área porque están cambiando cosas en su vida. Por ejemplo, hay personas que han decidido que entran a fundar una empresa o a sacar adelante algún emprendimiento, pero de un momento a otro, por alguna circunstancia, tienen que viajar, tienen que irse por un tiempo de su ciudad o del entorno donde viven, y por supuesto ese emprendimiento ahora tiene que ser visto y analizado de otra forma, es decir, desde las circunstancias que ahora mismo están influenciando. Entonces, esto para decirles cómo va en este momento eso que ustedes han querido realizar, eso que ustedes han querido llevar a cabo, teniendo en cuenta que nosotros como hijos de Dios tenemos un marco que nos define con unos propósitos específicos para la generalidad de nosotros, con unas diferencias de acuerdo al llamado, pero que en esa generalidad nosotros estamos llamados a glorificar a Dios, a adorar a Dios, a tenerlo como primero en todo lo que hacemos, a cumplir en nuestros compromisos con su propósito específico en su iglesia, con nuestros hermanos de la fe, a llevar el evangelio, porque tenemos que tener claro que todo lo que hacemos actúa como pretexto para acercarnos a esas almas que no conocen de Cristo. Entonces, tenemos que evaluar en esa vida espiritual y esa vida cristiana cómo está inmersa dentro de ese propósito o de ese llamado o de esa institución o negocio, trabajo, lo que sea que usted esté realizando, cómo transversalmente
va con todas las áreas de su vida, porque ante todo somos hijos de Dios y como hijos tenemos responsabilidades. En este momento también tiene que evaluar si sigue atascado en el pasado o si lo angustia demasiado el futuro. Las personas que están o que se quedan atascadas en el pasado son los amargados, los resentidos, los que tienen falta de perdón y los que se quedan con esa preocupación de que el futuro que les depara, si van a ser capaces de llevar a cabo lo que se han propuesto, son las personas ansiosas. Y estas son las dos grandes enfermedades del siglo XXI, la depresión por un lado y la ansiedad por otro. Entonces, tenemos que saber que en este proyecto y en esta evaluación, el término de equilibrio es muy importante, porque en el fondo todos buscamos ser felices, ¿verdad? Un término que es muy individual, muy perceptivo, porque al final la felicidad es cómo tú percibes tus circunstancias, las cosas que te pasan. Todo tiene que ver con tu percepción y la actitud que asumes frente a todas las cosas que te pasan. Entonces, la felicidad no es un término que se pueda generalizar, pero en realidad, en el fondo, las personas lo que están buscando es encontrar ese estado en el que siento paz, me siento conforme o tranquilo con lo que está sucediendo en mi vida, estoy alcanzando los objetivos que me he propuesto y siento que estoy siendo de servicio o de valor para alguien o para algo. Nosotros no tenemos más tiempo para servirle al Señor que en el hoy y en el ahora. Esa evaluación que hacemos tiene que medir si realmente nosotros estamos siendo de servicio a nuestras generaciones, a nuestra generación actual, si realmente estamos dejando todo aquello que puede transformar para bien las vidas de aquellos que están con nosotros. Entonces, a veces pensamos que no tenemos, no tiene sentido la vida, no tiene propósito, porque ese propósito o ese sentido, el Señor, nuestro Dios, lo puso a propósito, valga la redundancia, en el servicio. Nosotros tenemos que evaluar qué tanto de aquello que yo me he propuesto tiene que ver con servir a los demás, con ser de bendición a los demás. De hecho, cuando yo estoy bendiciendo a alguien es porque ya yo porto esa bendición. No solamente la bendición, sino la luz que es necesaria en todas las situaciones que yo viva y llevarla, portarla hacia las personas que están en oscuridad. Entonces, no es un seguimiento y una evaluación de conseguir mi negocio, mi emprendimiento. Realmente eso es consecuencia de tener una vida con propósito. Lo más importante es que al final del día y se evalúe, pueda sentir que aquellos sueños o aquello que usted quiso construir o para lo cual siente que ha sido llamado es coherente con lo que está viviendo actualmente. Es decir, usted está caminando en sus propósitos, está caminando en aquellas metas y en aquellos objetivos que se planteó para su vida.
a veces no es fácil encontrar el camino si nosotros no hacemos silencio interior. No sabemos tampoco cómo hacer ese silencio interior porque estamos pendientes siempre de todo lo que está pasando, del ruido exterior, de los miedos y los temores a lo que va a pasar. Y está comprobado que en el 90% de los casos, las situaciones o las cosas o los sucesos que nos hacen temer jamás ocurren. Entonces anticipamos unos miedos y unas angustias que van a repercutir a manera de enfermedad en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros sentimos aprensión, porque no hemos realizado lo que queríamos, porque nos preocupa que pasa el tiempo y no estamos haciendo nada, o porque tenemos preocupaciones reales, como por ejemplo los hijos que no despegan, un esposo que me causa estrés, una vida financiera que no está en orden. Todas estas situaciones que causan preocupación ponen al cuerpo en estado de alerta. Y cuando estamos en estado de alerta, producimos una hormona que es buena cuando realmente estamos siendo amenazados, pero que es fatal cuando esto no pasa. Y estoy hablando de la hormona del cortisol. El cortisol es la hormona que nos prepara para defendernos, pero el cerebro no entiende si es verdad o mentira aquello que usted está pensando, aquello que usted está imaginando. Sencillamente responde a esa conexión y enseguida se produce el cortisol. Y cuando este cortisol se produce solo porque usted se imaginó o usted vive en un estado de alerta, preocupado, ansioso o de mal humor o irritado, esto lo que va a hacer es que su cuerpo sufra una intoxicación por cortisol. Entonces, de ahí que sea tan importante que esta evaluación de esto que quiero para mi vida vea todas las áreas que yo estoy trabajando o las áreas en las que probablemente sienta que hay un déficit, que no lo he conseguido totalmente, mi área de pronto emocional, todavía no he superado algunas heridas del pasado, todavía tengo pendientes por perdonar. Entonces todo eso va a afectar la concentración, la memoria, el enfoque para sacar adelante su proyecto. Va a afectar el hecho de que vea con claridad, pueda comprender hacia dónde se dirige su vida. Y por supuesto va a complicar la satisfacción del día a día de que ha cumplido con aquello que tiene estipulado, aquellas metas que se propuso, aquellos objetivos que ya deben tener una marcación en el tiempo y ya deben haberse concluido ciertas etapas. Entonces, de pronto la voz de esperanza o la voz de digamos, una forma de darle vuelta a aquello que está apareciéndosele como no voy a poder, no lo voy a terminar, ni siquiera sé por dónde va esto, es tratar de mirar hasta donde ha llegado o lo que está pensando, enfocarse en el aquí y en el ahora. Es la única manera de detener el pensamiento en bucle. Pensamiento en bucle significa esos pensamientos que usted rumia, que se le vienen de pronto, que no los puede detener,
que se le repiten constantemente, eso es un pensamiento en bucle. Y la única forma de parar este tipo de pensamientos es concentrándose en el aquí y en el ahora. Tengo razón para estar pensando lo que pienso. ¿Por qué estoy repitiéndome estos pensamientos? ¿A qué se debe que yo esté pensando de esta manera? Inclusive hay personas que pueden estancarse, pueden quedarse paralizadas frente a pensamientos que las asustan, pensamientos que pueden atacar eh, todo lo que tiene que ver con su dignidad o el hecho de poder alcanzar el éxito. Entonces, es importante que se tome este cierre de evaluación y seguimiento de su proyecto de vida, evaluando sobre todo su mundo interior. ¿Cómo está ese verse a sí mismo, a sí misma? ¿Cómo está eso que yo pienso de mí en este momento? Y con todo lo que ya he estudiado y todo lo que he visto, ¿cómo ha cambiado mi percepción de lo que yo creía antes del programa Daniel y hasta este momento? ¿Cómo estoy yo aceptando aquellas circunstancias que no puedo cambiar de alguna manera? ¿Cómo he procesado las pérdidas en este momento? Me ha servido para que yo pueda entender que las pérdidas son también parte de nuestra vida. ¿Cómo ha visto ahora? ¿Cómo está su proyecto dentro de esto que hemos vivido y que se ha llamado pandemia? Dentro de este tiempo en que todo es relativo, nada se puede decir que es definitivo, las cosas cambian a menudo y todo está como si hubiera un stand-by permanente. Entonces, ¿cómo se siente frente a eso? ¿Cómo se ha sentido frente al confinamiento que hemos tenido? Porque no nos hemos, en la mayoría de los casos, no nos hemos detenido a mirar cómo ha influenciado todo esto que hemos vivido casi 2 años ya en nuestro proyecto de vida. Cómo ha cambiado la percepción de lo que yo debo lograr, de mis convicciones y mis creencias de lo que era tener éxito, ser feliz y alcanzar las metas que yo me he propuesto. Desde el propósito que Dios nos ha dado, cómo yo lo he desarrollado a través de todo lo que estoy haciendo en mi vida. Entonces es importante que al cierre de esta cuarta etapa, por lo menos haya claridad de las cosas que sí ha logrado, que ha logrado más o menos, y las que definitivamente no ha podido lograr, y más importante todavía, piensa que realmente no va a ser posible. ¿Por qué? Porque eso la va a ubicar en su proceso de más allá de lo que yo quería conseguir. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué estrategias? ¿Qué recursos propios, internos o externos debo tener para poder llegar al fin? Es importante que usted evalúe también cómo está influenciando lo que usted está proyectando sobre su familia y sobre el resto de su entorno, es decir, su círculo de influencia. Porque recuerde que lo más importante también es dejar legados reconocibles, que tal vez no veamos nosotros el fin de algo, pero que al hacerlo posible en otra persona, al pasarle esa posta a otra persona, veremos que va a llegar mucho más allá de lo que
pudimos conseguir ahora. Y recuerde que mucho de ese legado es en nuestros propios hijos, porque ellos están viendo cómo estamos enfrentando y con qué actitud enfrentamos este momento de vida que ha sido tan azaroso, tan complicado y también de muerte y de pérdidas para muchas personas. Hace poco tuve yo personalmente la muerte de un ser querido por COVID, una persona de 50 años, y es difícil explicarle a la familia, primero que no lo dejan ver, no lo entregan, y segundo que como en un momento estaba bien y de pronto ya no está. Entonces, cómo todas esas situaciones para los que han tenido pérdidas o de todas maneras han sabido de personas que han fallecido, cómo todo eso ha redundado en mi propio proyecto de vida. Me ha hecho más sensible, me ha aterrizado más, me ha puesto a pensar realmente mis prioridades, porque es un momento en el que si no nos sensibilizamos para con el otro, para con las circunstancias que puede estar viviendo cualquiera cercano o conocido, entonces es muy difícil que puedan haber otros momentos. Precisamente creo que es lo que Dios ha permitido para hacernos más sensibles el uno al otro. Por otro lado, es también evaluar si en ese pasado ya hizo los cierres que tenía que hacer, porque el pasado es importante ir, pero también o más importante es regresar de él sano y salvo. Es decir, que esas heridas fueron cubiertas, fueron cerradas, fueron entendidas y fueron perdonadas las personas involucradas. También acabo de vivir una experiencia muy triste, porque es ver cómo también una persona puede estar llena de ira, de odio, de falta de perdón, y cómo eso es una ceguera total frente al amor, frente al dolor de nuestros seres queridos. Y como les decía, cómo esto puede derivar en enfermedades terminales, porque el cortisol no reconoce de verdad o mentira, sencillamente sale, se diluye por todos nuestros órganos haciendo lo que tiene que hacer, que generalmente con la adrenalina es una bomba para nuestro organismo. Entonces, bueno, terminamos con este alimento, esta parte de seguimiento y evaluación, y nos queda la última sección, la parte quinta, que tiene que ver con siendo protagonista de mi propia historia, que está ligada mucho a que haya entendido que no es víctima de nada, ni de nadie, ni de ninguna circunstancia. Dios nos dio la posibilidad de elegir, y si nosotros tenemos la posibilidad de elegir, tenemos la responsabilidad sobre esa consecuencia de esas elecciones. Entonces lo invito a mirar de frente ese seguimiento que ha estado haciéndole a ese marco de actividades y de ese proyecto que se ha puesto sobre su vida, y no generar angustia si está estancado, no lo ha terminado o está en proceso. Sencillamente siéntese y anote, escriba qué le impide, qué le produce, por qué lo evita, por qué no ha avanzado. Escriba todas esas situaciones y va a encontrar sus propias respuestas. Lo
una persona cuando tiene esa paz de Dios, que es la que sobrepasa todo entendimiento, es la persona que puede vivir equilibradamente en el aquí y en el ahora, y que ha superado todas sus heridas del pasado. Esa evaluación también tiene que hacérsela, porque ¿cómo estoy viviendo mi hoy? ¿Cómo estoy resolviendo mi hoy? Cuando termina mi día, ¿puedo dormir? ¿Cómo me acuesto? Todas esas situaciones es pensar también sobre lo que estoy pensando para tener una armonía mental con mis emociones, mis sentimientos, pero también supeditadas y controladas por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es de la única manera que podemos asegurar que estamos caminando hacia toda verdad en nuestra vida. Nada, absolutamente nada que se construye sobre mentiras o sobre máscaras puede tener vida en el futuro. En algún momento el telón va a caer. Entonces, queridos compañeros de viaje, porque hemos hecho un viaje hermosísimo, conociéndonos, superándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Muchos creíamos que no íbamos a ser capaces, pero llegado este momento hemos cruzado ya muchísimos el Jordán. Así que, bueno, los felicito por esta etapa en que vamos y espero ahora continuar en la quinta parte para cerrar ya definitivamente nuestro programa, Daniel. Les bendigo. Muchas gracias por estar ahí, por escucharme y pues decirles que al igual que ustedes, también he tenido mis altibajos, también he tenido mis procesos, pero que al igual que ustedes aquí estoy de pie. Así que por la gracia de Dios seguimos adelante. Un abrazo con todo mi cariño a todos y aquí seguimos hacia la parte quinta. Bendiciones.